Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera clase de Teorías de la Comunicación 2. Las semanas anteriores estuvimos hablando sobre las fake news a modo de introducción, a modo de empezar a abrir cierta problemática bastante actual respecto de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales. Y hoy vamos a arrancar ya con la primera unidad del programa. Ustedes por favor sigan ahí en esa publicación que les hice al principio de la cursada, donde colgué el programa. Ahí van a tener más o menos el orden de los temas que vamos a ir siguiendo. Lo cierto es que hoy vamos a comenzar con la unidad número 1. Van a ver que en esta unidad quizá los videos y las clases sean un poquito más cortas. Y va a requerir una mayor independencia de parte de ustedes. Es decir, ustedes ya como estudiantes terciarios de un segundo año ya poseen las herramientas suficientes como para abordar un texto académico solitariamente. Entonces estos videos y estas clases van a servir para complementar esos textos, para ejemplificar y para clarificar un poquito acerca de lo que ustedes leen. Vamos a utilizar a lo largo de toda la unidad un texto de Mauro Wolf, que ya se los pasé la semana pasada, y para hoy en específico vamos a hablar de la espiral del silencio. Fíjense que es uno de los primeros capítulos de Mauro Wolf. Se titula La espiral del silencio y es una de las teorías de la comunicación que vamos a ir viendo. Clase a clase, a lo largo de esta unidad, vamos a ir recorriendo cada una de esas teorías de la comunicación que ustedes ven ahí en el programa en la unidad número 1. En el día de hoy, la espiral del silencio. Vamos a tratar de dedicarle una clase a cada una para llevar un orden simplemente. Sí, hay algunas que son bastante simples, así que quizá aunemos dos teorías en una sola clase. Pero mientras tanto, para llevar cierto orden, vamos a desarrollar una sola teoría por encuentro. Así además les queda a ustedes más ordenado. De hecho van a fijarse que en el título de este video va a decir simplemente la espiral del silencio. Así también los videos quedan ordenados por temas más que por clase. Las primeras dos clases fueron de fake news y esta tercera clase es de la espiral del silencio. Esta primera teoría de la comunicación que vamos a abordar hoy. Bueno, como les digo, van a ver que quizá estos videos de ahora en más sean un poco más cortos, porque va a requerir esto una mayor lectura de parte de ustedes. Así que el tiempo de cursada está absolutamente compensado entre la clase y la lectura que ustedes hacen. Por supuesto, como ustedes saben, pueden dejar todas las dudas y consultas en la publicación de Classroom que los trajo hasta este video. También van a ver que en mi canal, y yo después lo voy a subir y lo voy a compartir en el Classroom, voy a armar una lista de reproducción de las clases de la materia, así ustedes tienen ese link y directamente lo lleva a YouTube, donde van a estar todas las clases compiladas ahí, para un mayor orden, una herramienta más que les ofrezco para que tengan un poquito más de orden con las clases. Para ver que voy a estar tomando mate hoy, voy a hacer un poquito más distendido, así que si ustedes quieren también ir a buscar el mate, por supuesto, pueden pausar este video y pueden ir a buscar el mate para pensar un poquito acerca de esta teoría de la comunicación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es definir. Si ustedes ya leyeron el texto, todo esto de lo que vamos a hablar hoy les va a resultar bastante familiar. La primera idea es justamente definir qué es esta cuestión de la espiral del silencio. Primero, la espiral del silencio va a tener en el centro el concepto de una idea vencedora, de una idea hegemónica, podríamos decir de una opinión dominante.
tenemos en el centro una opinión dominante, una idea vencedora. Van a leer que en los textos tiene esa denominación, ¿no? El concepto de idea vencedora, de una idea madre, hegemónica, dominante, a la cual los miembros de una sociedad o aquellos que participan en los medios de comunicación acoplan sus ideas, acoplan sus propias ideas y sus propias opiniones detrás de esta idea vencedora para evitar conflictos. La espiral del silencio postula que justamente solemos callar o no expresamos nuestras ideas cuando sentimos o cuando pensamos que esa idea que nosotros tenemos no es la idea dominante o va a generar conflicto o vamos a ser los únicos en opinar tal o cual cosa. Pensemos muchas veces en nuestras familias, en nuestro seno familiar, cuántas veces nos callamos algunas opiniones. ¿Y por qué incurrimos en la autocensura? Justamente para evitar conflictos. Elizabeth Noel Neumann, que es una teórica que elabora esta idea de la espiral del silencio, habla del miedo del sujeto social a ser condenado al aislamiento y al ostracismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiere decir Noel Neumann con esto? Que no hay nada peor para el sujeto social que estar aislado. Piensen que nosotros como sujetos justamente hemos nacido, podríamos decirlo de alguna manera, para vivir en sociedad, para vivir en conjunto, para comunicarnos, para relacionarnos con otro. Por lo tanto, el aislamiento, la soledad, el ostracismo, la estigmatización es algo a lo que nosotros como individuos que vivimos en esta sociedad le tememos. La teoría de la espiral del silencio postula que el sujeto le tiene temor, le tiene miedo, y no hay un temor más grande que el aislamiento, el ostracismo y la estigmatización. Y si vamos un poquito más allá, todos tenemos miedo de que nos consideren loquitos, que nos consideren unos locos, que nos consideren dementes, que nos consideren faltos de juicio, también dice en algunos pasajes este texto. Que los demás piensen que somos malos para clasificar, para tomar decisiones, para establecer juicios sobre algunas cuestiones. Entonces, el sujeto, con este miedo a ser aislado, decide callarse, decide autocensurarse, decide no opinar, por el solo hecho de que esa opinión no coincide con esta idea vencedora, con esta idea hegemónica, con esta idea dominante. Van a ver también que hacia el final vamos a ver un poquito cómo funciona la teoría de la espiral del silencio en los medios y en las redes sociales. Ahora bien, van a ver que en uno de los textos se define a la opinión pública, tema que vamos a ver en la unidad 2, por eso no nos vamos a detener mucho en la opinión pública. Van a ver que el texto de Javier Horacio Contreras y compañía le dedican unas páginas al tema de la opinión pública, a definirla y a caracterizarla. Léanlo porque está bueno, pero lo vamos a guardar eso para la siguiente unidad, donde nos vamos a detener a pensar específicamente sobre la opinión pública. Acá dice Noel Neumann, que es justamente quien desarrolla esta teoría, comenta que hoy se puede demostrar que aunque la gente vea claramente que algo no es correcto, se mantendrá callada si la opinión pública, es decir, opiniones que se pueden mostrar en público sin temor al aislamiento,
Atención, que esta es una de las primeras definiciones de la opinión pública. Todo aquello que podemos opinar sin temor al aislamiento, sin temor a ser excluidos. Y por ello el consenso sobre lo que constituye el buen gusto y la opinión moralmente correcta se manifiesta en contra. Es decir, que aunque la gente vea que algo no es correcto, se va a mantener callada si esa idea vencedora, si esa opinión pública, si esa opinión dominante no coincide con esto que pensamos. Por más que nosotros veamos, esta es una teoría, por supuesto, y está bueno pensarla y discutirla. Obviamente los escucho en los comentarios. Si ustedes quieren comentar, no estoy de acuerdo por tal o cual motivo con esta idea. Bueno, vuelvo. Más allá de que veamos que algo es incorrecto, si esta opinión moralmente correcta, a mí me encanta esta definición, porque fíjense que la opinión pública, la cultura, el orden social establecido, también marcan qué es lo moralmente correcto. Si esa opinión pública dominante está en contra de mis opiniones individuales, voy a tender a guardarme estas opiniones, a callarme, justamente para evitar el aislamiento, para evitar que los demás piensen que soy falto de juicio, para evitar la locura. Y fíjense que vamos a decir que la opinión pública es aquella que puede ser expresada en público sin riesgo de sanciones y en la cual puede fundarse la acción llevada adelante en público. Un poquito lo que decíamos recién, ya para pensarlo para la unidad que viene, ¿qué es esto de la opinión pública? Todo aquello que podemos opinar, que podemos decir, sin temor a ser sancionados por aquel que nos está escuchando. Y Noel Neumann también va a hablar sobre la impotencia ante los medios. Va a decir que esta teoría de la espiral del silencio demuestra o devela o saca a la luz la impotencia ante los medios en dos aspectos. El primero de estos aspectos es cuando alguien ávido de hacer escuchar su opinión, de hacer escuchar su voz, se dirige a los medios de comunicación y estos no le hacen caso. Estos miran para otro lado, o estos no le prestan atención. Fíjense ahí la espiral del silencio en el ámbito de los medios de comunicación. Muchas veces personas que se quieren expresar, que quieren hacer una denuncia, no son escuchadas. Es decir, que son acalladas. Estas voces también como parte del fenómeno de la espiral del silencio. Porque rompe con el orden social establecido, porque no es conveniente, porque va en contra de algún tipo de poder económico. Piensen también que muchas veces en los medios de comunicación la espiral del silencio es ejecutada por el poder económico, incluso por el poder político de turno. La línea editorial es una de las grandes ejecutoras de la espiral del silencio. Quizá en tal o cual medio nadie le dice a sus periodistas, mirá, vos no hables de esto. Pero se sabe que si se opina contra alguna figura, contra algún poderoso, quizá ese trabajador de los medios no labure más en ese periódico o en esa radio o en ese canal de televisión. Por eso la línea editorial de los grandes medios, que es hartamente conocida, actúa como ejecutora de la espiral del silencio en sus trabajadores. Y además subyace otra cuestión, la idea de que estos trabajadores de los medios de comunicación tienen que comer, tienen que llenar el changuito y tienen que poder tener un plato de comida en su casa. Es decir, me voy a arriesgar a ir en contra o a escribir una nota o a hacer un informe contra uno de los protegidos de este medio a costa de quizá perder mi empleo. No, entonces me callo.
Bueno, ahí tenemos un pequeño ejemplo de cómo puede actuar la espiral del silencio. Esta autocensura, también podríamos denominarla como la idea de la autocensura. Me censuro ¿por qué? Porque la opinión dominante dentro de este medio no es la que yo tengo. Yo no puedo expresar esta opinión porque si no corro riesgo de ser despedido. Entonces me autocensuro, me guardo esas opiniones. Entonces, la impotencia ante los medios de comunicación, esta idea de que como receptores somos impotentes, no podemos contra ellos. A esto se refiere con la impotencia ante los medios de comunicación. Hay un punto en el cual no podemos frente a los medios de comunicación. El primer aspecto es este. Cuando algún individuo quiere expresar alguna idea en los medios de comunicación y por algún motivo estos medios no le prestan atención, no le llevan el apunte. Y la segunda impotencia frente a los medios de comunicación es la idea cuando hay un ensañamiento muy grande frente a alguna figura por parte de los medios de comunicación y esta figura no puede defenderse. Y entonces decide callarse por temor a que los medios de comunicación lo ataquen o la ataquen aún más y más. Ahí les dejo la tarea a ustedes de pensar qué ejemplos o últimamente qué casos estuvimos viendo en los medios de comunicación sobre un ataque sistemático hacia una persona. Yo estaba pensando, porque justamente hoy estaba viendo el noticiero, y ustedes habrán leído el caso Marcelo Tinelli. Y estos medicamentos que le llevaron en un vuelo privado a la ciudad de Esquel. Bueno, fíjense cómo algunos medios de comunicación, bueno, Clarín salió a atacarlo, porque fue quien reveló la denuncia hacia este vuelo. Pero hay otros medios de comunicación que salieron a defenderlo de una manera impresionante. Y que incluso me llamaba la atención cómo defendían el accionar de Marcelo Tinelli, donde directamente no se lo atacaba, era una defensa absoluta. Bueno, y ahí pensaba, puede ser que esté operando en este sentido la espiral del silencio. Frente a una figura poderosa como es Marcelo Tinelli, uno inmediatamente va a tender a no atacarlo. De hecho, es muy curioso que el grupo más poderoso en términos de medios de comunicación es quien ataca y quien se anima a atacar a Tinelli. Los medios más pequeños no se animan a atacar a Tinelli. Algo parecido pasa en el mundo del espectáculo, podríamos pensarlo con la figura de Jorge Rial. Hubo una época donde, y creo que aún sigue, que las figuras del espectáculo jamás van a atacar a Jorge Rial. De hecho, cuando él tuvo un conflicto muy grande familiar con su hija Morena, nadie en los medios de comunicación y en otros programas de espectáculo se atrevía a hablar sobre este tema. Bueno, fíjense, ahí opera la espiral del silencio. Los comunicadores de otros medios no hablan sobre tales figuras. ¿Por qué? Porque son poderosas. Entonces me callo. Y es mejor evitar un problema con Jorge Rial, ¿no es cierto? O es mejor evitar un problema con Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Porque o quieran conseguir algún trabajo en la productora de Marcelo Tinelli, o temen que nunca más lo llamen. Muchas veces pasa lo mismo con... Bueno, yo acá me anoté el caso D'Artés, que este es un caso también para pensar sobre un momento, unas semanas en las cuales
la televisión se dedicó sistemáticamente a atacar a Juan d'Artés. Ahí vemos justamente esta especie de espiral del silencio invertida, donde solamente se ataca, no es que la gente se calla, sino que se ataca sistemáticamente a una figura y es la figura atacada la que debe llamarse al silencio. Este fue, por supuesto, un caso muy grave y repudiable. Pero volviendo al tema de la espiral del silencio, justamente podríamos pensar el caso d'Artés y el caso Calu Rivero, que fue una de las primeras que se animó a denunciar el accionar de d'Artés en los rodajes, en las filmaciones de estas novelas, este acoso constante que d'Artés hacía a sus coprotagonistas o a figuras que recién empezaban. Podemos observar en este caso, en el caso de Calu Rivero, la ruptura de la espiral del silencio. Una persona que se atrevió a romper con este esquema. ¿Por qué nadie denunció a d'Artés en tanto tiempo? Él lo hizo un montón de veces. Acosó, se propasó con sus compañeras. ¿Por qué nadie lo denunció? Y podríamos decir justamente porque operaba en estas actrices la espiral del silencio. Esta cosa de cómo voy a denunciar o cómo voy a hablar mal de una primera figura, como lo es Juan d'Artés. Además querido por sus compañeros, querido por el público. Me voy a poner al público en contra, me estoy metiendo contra un galán de telenovela, muy admirado por su público, una figura de peso en los medios de comunicación y en el mundo de la actuación. Las actrices acosadas que recién comenzaban, prácticamente si llegaban a denunciar o si llegaban a hacer algún tipo de escándalo, se jugaban la carrera. Porque nadie quiere tener una persona que hace escándalo o que le hace un escándalo a la primera figura del proyecto teatral, televisivo, al protagonista de la telenovela. Nadie quiere tener a una persona escandalosa que se meta o que arremeta contra el protagonista de una serie, de una telenovela. Entonces, es muy bueno este ejemplo para pensar cómo opera la espiral del silencio. Todas estas actrices podríamos decir que fueron víctimas de la espiral del silencio, o que operó en ellas la espiral del silencio. Autocensurarse, no denunciar, callarse las opiniones. ¿Por qué? Porque justamente es ir contra esta idea vencedora y contra la opinión pública y contra la imagen benévola, sacra que se tenía de Juan d'Artés previo a las denuncias. Ahora esa opinión pública cambió. De hecho, fíjense cómo también la opinión pública es cambiante a lo largo del tiempo, que hemos llegado al otro extremo, que defender a Juan d'Artés está mal visto. Es decir, que la opinión pública, la idea vencedora y hegemónica ahora es el ataque hacia Juan d'Artés, y muy bien está por lo que hizo. Pero fíjense que ahora es atacado todo aquel que defiende a Juan d'Artés. Entonces muchos actores que quizás son muy amigos de Juan d'Artés se llaman a silencio. Nuevamente acá tenemos la espiral del silencio. Pero que se dio vuelta. Antes la espiral del silencio operaba sobre aquellos que querían hablar mal o que querían denunciar a Juan d'Artés. Sin embargo, ahora la espiral del silencio opera sobre aquellos que defienden a Juan d'Artés. Inmediatamente son atacados en las redes sociales. Bien, y está bueno pensar también el rol de los medios de comunicación como formadores de la opinión pública. Ya los vamos a ver más adelante, pero son los medios de opinión, son los medios de comunicación los que se encargan de darle forma a la opinión pública, de instalar un debate en el espacio público.
De hecho, ¿cuál es el único tema del cual se habla en la actualidad? ¿Cuáles son los únicos temas? Hoy en día tenemos el coronavirus. Y ese es el debate que se ha instalado. También es para pensar, y ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la agenda setting, cómo los medios de comunicación también interfieren y van formando y se meten en nuestra vida cotidiana. Vemos en los medios de comunicación que constantemente se está hablando del coronavirus. ¿Y de qué hablamos automáticamente nosotros en nuestra mesa familiar o con nuestros contactos? Hablamos del coronavirus. ¿El coronavirus es tremendo? Sí. La televisión, los medios de comunicación, las redes sociales le agregan tremendismo a este tema, y yo creo que también. Yo creo que esta hipercobertura, esta mega cobertura que se hace sobre el tema del coronavirus, también inyecta en nosotros estas ganas y este deseo de hablar constantemente de lo mismo. Bien, repasando un poquito, ustedes van a ver en el texto justamente de Javier Horacio Contreras Orozco y compañía, en una de sus páginas, un punteo que yo denomino el hueso de la teoría de la espiral del silencio, es decir, el centro. Dice, y voy a leerlo textualmente, me animo a leerlo textualmente. La sociedad amenaza a los individuos que se desvían con el aislamiento. Primer paso. Segundo paso, los individuos experimentan continuamente el miedo al aislamiento. Esto ya lo estuvimos hablando. Hay algo a lo que le tiene, desde la perspectiva de esta teoría, desde la óptica de esta teoría, el sujeto social le teme principalmente al aislamiento, a ser considerado un loco, a ser considerado un escandaloso, a ser excluido, al ostracismo. Entonces, la sociedad amenaza a los individuos que se desvían con el aislamiento. Nosotros estamos amenazados de que si decimos algo que no corresponde a lo moralmente correcto o a la opinión pública, vamos a ser aislados. Nosotros como individuos, además, le tenemos miedo al aislamiento. Estamos amenazados con que vamos a ser aislados, pero a su vez le tememos a ese aislamiento. No es lo mismo ser amenazado con algo a lo que no le tenemos miedo. No, somos amenazados con el aislamiento y además le tememos al aislamiento. Este miedo al aislamiento lleva a los individuos a intentar valorar en todo momento el clima de opinión. Es decir, que antes de emitir un juicio de valor, vamos a testear, nos vamos a fijar a ver qué es lo que más me conviene decir o no. Y por último, el resultado de esta estimación afecta a la conducta pública, especialmente a la expresión franca o al encubrimiento de las opiniones personales. Es esto de lo que estamos hablando. Valoramos, testeamos, vemos qué es lo que se está diciendo, cuál es esa idea hegemónica, esa idea vencedora, esa opinión pública, esa opinión dominante, y ahí decidimos si decir nuestras opiniones francamente o guardárnosla. Entonces, la espiral está compuesta de estos 4 puntos. La sociedad nos amenaza con aislarnos si nos desviamos. Los sujetos sociales, los individuos, le temen el aislamiento. Los individuos, a partir de este temor, evalúan qué es lo moralmente correcto, qué es lo adecuado, qué cosas se pueden decir y qué no, con qué opiniones me voy a ligar un escándalo, me voy a ganar un escándalo o con cuáles no. Y a partir de eso se afecta la conducta, es decir, el sujeto, el individuo, toma la decisión de hablar francamente o guardarse sus opiniones. Vamos a luego
Luego en este texto se va a desarrollar y se va a caracterizar un poco la opinión pública. Léanlo, pero nosotros lo vamos a guardar, esa partecita la vamos a guardar para cuando hablemos sobre la opinión pública. Y me gustaría reflexionar sobre la espiral del silencio y el periodismo, que ya lo estuvimos hablando hace un ratito, y la espiral del silencio y las redes sociales. ¿Qué fuerzas ejecutan la espiral del silencio sobre los medios de comunicación? Podemos pensar que hay dos grandes poderes que pueden llegar a obligar a los medios de comunicación a callar o a guardarse una opinión. El poder económico y el poder político. Piensen que todo medio de comunicación, o los grandes medios de comunicación, tienen una línea editorial, tienen una ideología, están alineados con los ideales de cierto sector político y además estos grandes medios poseen intereses económicos determinados. Es decir, que detrás de los grandes medios de comunicación hay accionistas, hay empresas, hay dinero y nunca perdamos de vista que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, se hicieron justamente y están pensados como empresas que generan ganancias. Si no, no es negocio tener un medio de comunicación. Empecemos a borrar un poquito esta idea de los medios de comunicación como los que nos informan, los que velan porque conozcamos la realidad, los mediadores entre la realidad y nosotros, como los persecutores de la verdad, aquellos que quieren que se sepa la verdad. Bueno, empecemos a borrar un poquito eso, porque antes de darnos a conocer la verdad y la realidad, un medio de comunicación es una empresa que necesita ganar dinero y que necesita tener contentos a sus accionistas y que necesita tener pauta publicitaria y también necesita mantener contentos a todos aquellos que ponen dinero en publicidad en estos medios de comunicación. Si vamos a pensar un poco sobre la obesidad infantil, ¿cuáles son uno de los grandes flagelos de los niños obesos? Podríamos pensar que son las gaseosas, el consumo indiscriminado de gaseosas. Vamos a ver que quizá la obesidad infantil y el consumo de gaseosas es algo que no se cubre mucho en los medios de comunicación. ¿Qué nutricionista, qué doctor, qué comunicador se va a atrever a decir que los chicos no consuman gaseosas, que las gaseosas hacen mal? Nadie se va a atrever. ¿Por qué? Porque Coca-Cola, Pepsi y las empresas productoras de bebidas gaseosas son las que más aportan en concepto de publicidad a los medios de comunicación. Entonces hay temas que no se tocan. La espiral del silencio, nuevamente, en este caso, ejecutada, llevada adelante para dejar contentos a nuestros auspiciantes. Fíjense muchas veces como cuando se nombra alguna marca de la competencia del auspiciante, no, como que se arma un escándalo, no, ¿cómo vas a decir esto? Nosotros llamamos por personal, entonces auspiciante de ese programa es personal y nadie va a decir la palabra Movistar, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ver en un pequeño ejemplito cómo opera la espiral del silencio cuando la idea hegemónica y vencedora está emparentada con las empresas que nos dan dinero en concepto de publicidad como medios de comunicación. Y también está esta cosa de la falsa idea de la libertad de expresión, ¿no? Esta cuestión de, no, yo como periodista soy independiente, y esta idea de que los periodistas somos independientes y tenemos que luchar por publicar la verdad, por dar a conocer la verdad. Los comunicadores como aquellos que dan a conocer la verdad. Bueno, es cierto esto, esa es nuestra tarea, pero en el medio
hay un montón de cuestiones, como decíamos recién. Necesitamos laburar, necesitamos tener un plato de comida. Y cuando encontramos un laburo, necesitamos conservarlo. Entonces, ahí empieza a operar la espiral del silencio. Y uno como periodista puede llegar a tener una nota, un informe, datos maravillosos sobre tal o cual figura de la política o de los medios de comunicación, pero no poder publicarlo nunca, porque es una figura de ese medio de comunicación para el que estamos trabajando, o es alguien, o es el dueño de una empresa que aporta grandes cantidades de dinero, o también tiene acciones en este medio de comunicación. Entonces, esta idea de la libertad de expresión, o como lo llamo, la falsa idea de la libertad de expresión, está mediada y está atravesada por un montón de otros factores políticos, económicos, que hacen que se active el fenómeno de la espiral del silencio en nosotros como comunicadores. Bueno, también está la figura de los parias mediáticos, de periodistas, de comunicadores que se atrevieron a opinar en contra de algún tema, incluso cuando en ese momento no se podía o iba contra los ideales hegemónicos de esa época y de ese medio. Bueno, hay muchos periodistas que por opinar lo que quisieron, en el momento en que quisieron, luego fueron condenados por los propios medios de comunicación al aislamiento. Podríamos decir que se han convertido en parias mediáticos. Por ejemplo, en una época era impensable hablar contra el gobierno en la televisión pública. Muchos de los que se atrevieron a hacerlo quedaron excluidos. Durante mucho tiempo, bueno, quizá ahora también, es impensable halagar la figura de Cristina Fernández de Kirchner en Canal 13. Bueno, muchos de los que se sentían identificados con las políticas kirchneristas, bueno, quizás se tuvieron que ir del medio, tuvieron que buscar laburar en otro lugar. Fíjense, incluso a lo largo del último gobierno, a lo largo del gobierno de Macri, como algunos periodistas ultra K se vieron desplazados de la televisión pública y de los grandes canales de televisión. Me surge el ejemplo de Navarro, que lo tuvieron que desplazar de C5N y él abrió una especie de canal digital. Algunas figuras de 678 también. Víctor Hugo Morales, que por cuestiones contractuales se dijo también fue desplazado, despedido, hecho a un lado de C5N. Y así, bueno, otras figuras también en otros gobiernos. Es algo que ocurre. Personas que... Por eso también está bueno pensar que es un arma de doble filo sentirse o pegarse mucho a un gobierno o a un proyecto político. ¿Por qué? Porque luego, cuando cambia el signo de gobierno, uno justamente pasa a ser un paria mediático. Te echan de todas partes. Ahora bien, también vamos a pensar acerca de la espiral del silencio y las redes sociales. Lo que yo denomino como una especie de espiral del silencio invertida. ¿Por qué? Porque vamos a leer en este texto que parece ser que los individuos en las redes sociales no es que se callan o no solo callan sus opiniones para no ser agredidos por otros usuarios de la red, sino que a su vez buscan o preparan o adecúan sus publicaciones para ser aprobados por los otros individuos. Vemos también cómo la espiral del silencio tiene estas dos vertientes. Me callo para no ser atacado, pero lo que opino lo hago para ser aprobado. Entonces tenemos a la espiral del silencio con estas dos caras de la misma moneda. Podríamos decir las dos caras de la espiral del silencio.
Lo que digo lo hago para ser aprobado y lo que me callo me lo callo para no ser castigado, podríamos decir. Castigado simbólicamente, justamente. Y más en las redes sociales. ¿A quién no le gusta subir una foto y que esta foto tenga muchos likes en Instagram? ¿A quién no le gusta compartir una noticia periodística y que todas las personas que te comentan ahí en Facebook estén de acuerdo con lo que vos publicaste? O publicar una frase y que a la gente le guste. Bien. Y encima, las redes sociales tienen esta cuestión de que se muestra numéricamente. Hay un registro, podríamos decir, de a cuántas personas le gusta o están de acuerdo con algo. Podríamos decir que cada me gusta, que cada like, que cada pulgar para arriba, que cada corazoncito en Instagram es una validación a nuestra publicación, a lo que estamos publicando. Entonces, esta idea de ser aceptados es algo que a todos nos atrae. Justamente por esto que venimos diciendo a lo largo de toda esta clase. Que el sujeto social siempre busca ser aprobado y por contraposición no hay temor más grande para el sujeto social que ser aislado, que ser desaprobado, que ser castigado por otros individuos. Entonces siempre se tiende a buscar el acuerdo, a buscar el consenso, a buscar la aprobación del otro. Seguramente les ha pasado que en algún momento tuvieron algunas opiniones sobre tal o cual tema y dijeron, mira, mejor no voy a publicar nada sobre eso, no voy a publicar lo que pienso sobre tal o cual problemática porque van a saltar todos, o van a saltar mis amigos, o mi familia, o gente que me sigue en redes sociales a decirme un montón de cosas y la verdad no tengo ganas ni que me anden desaprobando, ni que me anden criticando lo que pienso, ni tener que andar explicando y validando constantemente cuáles son mis ideas, entonces mejor no publico nada. Bueno, las redes sociales también son caldo de cultivo, podríamos decir, para el fenómeno de la espiral del silencio. Muchas veces nos callamos y no opinamos sobre temas. En los grupos de WhatsApp también, en los grupos de WhatsApp, ahí es al instante encima. Te castigan, te dan con un látigo o te felicitan. Te aplauden, te ponen manitos aplaudiéndote o empiezan a escribir largos textos en contra de lo que uno opina sobre algún tema. La espiral del silencio es un fenómeno que funciona, que abarca, que atraviesa todas las dimensiones de nuestra vida. Familiares, sociales, mediáticas, profesionales, laborales, etcétera, etcétera. Acá en un pasaje de este texto dice que en una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew Research sobre las redes sociales, demostró que las redes justamente perpetúan la teoría de la espiral del silencio, porque confirman que el público se calla opiniones si cree que no son populares o que no son mayoritarias. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Es por eso que está bueno pensar que las redes sociales son un gran ejemplo actual, palpable, cercano a nosotros, sobre cómo es el funcionamiento de la espiral del silencio, que es una teoría sinceramente apasionante y que no es muy conocida, no está dentro de las grandes teorías de la comunicación. Es muy simple de pensar, fíjense que llevamos 40 y pico de minutos hablando y podríamos seguir hablando, y si estuviésemos en clase seguramente se armaría algún lindo debate. Es muy penoso que no pueda ser así, que no nos podamos ver cara a cara personalmente, más allá de alguna videollamada, para poder realizar intercambios sobre ejemplos, sobre experiencias personales. Pero la espiral del silencio hay que tenerla siempre presente. Es una teoría que como comunicadores
tenemos que tener siempre al alcance de nuestra mano. La tenemos que conocer y tenemos que estar atentos de cuándo estamos siendo víctimas o no del fenómeno de la espiral del silencio. ¿Tienen entonces para leer o tuvieron que haber leído el texto de Wolf, el capitulito sobre la espiral del silencio, y este texto de Contreras Orozco y de Pablo Porras? Y bueno, y esta clase que intenta complementar y clarificar un poquito acerca de este tema. La semana que viene, ya les comento, vamos a abordar la cuestión de los desniveles de conocimiento. La teoría de los desniveles de conocimiento vamos a abordar, y lo tienen en el texto de Wolf, y veremos si nos alcanza tiempo para alguna teoría más la semana que viene, pero principalmente vamos a abordar la teoría de los desniveles de conocimiento. Así que les pido que vayan leyendo Mauro Wolf lentamente, semana a semana. La recomendación, ustedes pueden usar el método que quieran. Si primero escuchar la clase y luego abordar los textos con la clase escuchada, que eso quizá les facilita bastante. O al revés, primero leer los textos y luego escuchar la clase para clarificar un poquito estas teorías. Son ustedes, por supuesto, ya son estudiantes avanzados en esta carrera. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Prontamente espero que podamos hacer en algún momento alguna videollamada como sitio de consulta, también para conocernos un poco más. Bueno, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.